Eh, ok, dice que está grabando ahora, así que perfecto. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Alafos Podcast, en el cual conversamos acerca de teología, apologética, cultura y muchos otros tópicos contemporáneos y controversiales muchas veces. Hoy tengo el placer de presentarles a Daniel Montañez. Él se especializa en el área de la migración, ¿verdad? Ha hecho sus estudios en filosofía, en ética, principalmente está haciendo tu PhD en ética, ¿verdad? Teología, filosofía, todo enfocado en lo que es la migración. Entre las credenciales de Daniel, es candidato a doctorado en teología, ética y filosofía en la Facultad de Teología de la Universidad de Boston. Es fundador y director del Migration Christian Conference, una conferencia anual que explora cómo las historias de migración en las escrituras cristianas pueden hablar a las historias de los inmigrantes en nuestro mundo actual. También se desempeña como director nacional de la Iniciativa para la Crisis Migratoria de la Iglesia de Dios, una iniciativa que educa a pastores y líderes de iglesia en la preparación bíblica, teológica y pastoral y ministerial para responder de manera positiva y proactiva a las crisis que enfrentan nuestras comunidades inmigrantes. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación para la Educación Teológica, la AETH, y actualmente forma parte de los directorios de la Coalición Nacional de Evangelios Latinos, Agencia Alfa y el Centro de Estudios Bíblicos y Ministerio. Es coeditor del libro La Iglesia y la Migración, una visión teológica para el pueblo de Dios, y está dedicado a servir a su comunidad en la intersección entre la iglesia, la academia y la vida pública. Así que, Daniel, bienvenido. Amén. Muchísimas gracias, Kelsey, por esta oportunidad a estar con ustedes y compartir un poquito sobre el trabajo que nosotros estamos haciendo. Cuéntame rapidito, ¿qué te motivó desde tu conversión, desde que me imagino que eras niño, a los estudios teológicos, y qué te derivó a querer inclinarte a lo que tiene que ver con migración? Sí, eso es una buena pregunta. Pues primeramente, yo creo que debería compartir que cuando era niño yo no quería ser un teólogo o hacer nada con este tema o la área de teología o cosas así. Yo me crecí como un hijo de pastor y también mi padre era pastor, pero también sirvió en el contexto académica teológica también. Él era el director ejecutivo de AET en el tiempo de los 1900 y también por un tiempo en los 2000. Así que yo siempre crecí en estos círculos de educación teológica, pero porque yo era un niño, yo no tenía mucho deseo en saber más de estas cosas, pero ya cuando yo recibí mi llamado a servir en el ministerio cuando estaba en el colegio, yo tenía una experiencia sobrenatural durante ese tiempo y Cristo me llamó al ministerio. En esos tiempos es cuando yo empecé a explorar esta oportunidad de estudiar la teología y ver dónde eso me llevara. Cuando yo me moví aquí a Boston en 2014, yo fui a un seminario aquí que era la mayoría de las personas eran blancos. Y en ese contexto yo entendí que es ser una minoría en ese contexto y que es ser latino en un contexto así. Así que eso fue un tiempo donde yo empecé a entender mi propia identidad como un latino de segunda generación. Mi Ujú. padre era de Puerto Rico, mi madre era de México, yo me nací aquí y me encontré en ese lugar de ni de aquí ni de allá. En ser ni de los Estados Unidos ni de el país de origen, porque en ese tiempo yo no podía hablar nada de español, y ya por la Mm, gracia de Dios, Él ha abrido la oportunidad de practicar y oportunidades a siempre crecer en esa área. Así que acerca del tema de la migración, en el 2015 yo tomé un clase en la en el Escuela de Divinidad de Harvard sobre la migración humana en la frontera de los Estados Unidos y México.
Y era en este contexto que yo empecé a escuchar y leer sobre las historias de las personas que estaban migrando Mm, desde Latinoamérica, pero también de otras partes del mundo. Y en escuchar esas historias, yo realicé que esa historia era parte de la historia de mi familia. Ah, Mi padre se movió a los Estados Unidos de Puerto Rico cuando él tenía 18 años, porque era de Puerto Rico, él era ciudadano, así que él no ujú, tenía mucha dificultad en hacer ese contexto legal. Claro, hay otros desafíos culturales y de lenguaje y otras cosas, pero para él era el más fácil. Mi madre, en el otro lado, ella vino a los Estados Unidos cuando tenía como 5 años, y en ese tiempo ella fue indocumentada. Ella mm, cruzó la frontera cuando era una niña. Así que yo empecé a hacer preguntas a ella para conocer más lo que pasó, y por qué ellos decidieron a venir a ese tiempo, a mis abuelos en ese tiempo también. Y en empezar a explorar y conocer más de la historia de mi propia familia, yo vine a la realización que si no era por los sacrificios de mi madre, de mi padre, de mis abuelos, yo no podía tener la oportunidad de estar donde yo estoy. mm. Tomando un clase en Harvard Divinity School era algo que yo nunca me imaginé, pero por la gracia de Dios, Él se abre puertas Amén. que yo nunca supería. Y también por los sacrificios de mis abuelos, de mi madre y mi padre. Así que eso me guió a hacer preguntas sobre qué dice la fe cristiana, el fe en que yo creo y yo aguanto, cómo puede hablar a la realidad de personas que están desplazados, que están en movimiento en nuestro mundo de hoy. Así que ahí es donde yo empecé a explorar esa intersección y yo he estado explorándolo por ya como 10 años ahora. So, Wow, bastante tiempo. sí. Oh, wow. No cabe duda que ya a este punto eres un experto en todo el ámbito de la migración. Cuando leí el libro, mi pregunta era, la pregunta que yo creo que responde el libro, ¿no? Es, ¿cuál es el corazón de Dios hacia los migrantes, ¿no? ¿Cuál es su posición ante ellos? ¿Es algo que tú has pensado dentro de esta coedición? Sí, sí, claro, esa es una de las preguntas centrales en que yo hago en el libro y también en la conferencia que usted mencionó sobre la Conferencia Cristiana de Migración, explorando el corazón de Dios a través de la historia de migrantes. Y en el tiempo que yo he explorado esta intersección, yo he visto que la historia de la Biblia es una historia de migración. Mm, Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una historia de un gente, un pueblo que está desplazado, que está en movimiento, que está desplazado espiritualmente, pero también separado de Dios, que está buscando una manera para llegar a su casa, a su hogar. Dios, en su gracia, crea ¿cómo se dice? Un pathway, un camino. un camino a la ciudadanía para la humanidad, para que ellos puedan regresar en relación con su Padre en el cielo. Así que cuando nosotros vemos como el Evangelio mismo, nosotros vemos esta idea que Dios está guiando a personas en sus vidas para regresar en relación con Él. Y en esa manera la reunificación de la familia es algo que es central al mensaje del Evangelio. También cuando nosotros vemos las historias de las personas en la Biblia, desde Abraham y Sara, que estaban cruzando a diferentes países en ese tiempo, y su llamado a ir de su pueblo a un lugar donde yo te enseño y usted sería una bendición todas las naciones. Eso fue un llamado a la migración. Y si Abraham dijo que no a ese llamado, la realidad es que eso podría tener un impacto muy, muy fuerte, muy interesante
en el resto de la narrativa de la Biblia, Ujú, pero él obedeció y tomó ese tiempo a ser un migrante. También en la historia de Moisés y el pueblo de Israel, cuando ellos salieron de Egipto, ellos fueron desplazados ujú, por 40 años. Ellos no tenían un lugar para llamar la casa, su propio hogar. Y nosotros vemos que Dios estaba presente con ellos. Yo creo que eso es el tema central en que yo estoy viendo y trabajando, no solamente en la Biblia, pero también en nuestro mundo de hoy, ujú, que Dios está presente en medio de su pueblo, en el medio de comunidades que están migrando, que están en el proceso de buscar su lugar, su hogar. También hay muchos otros versículos que hablan a la hospitalidad, a dar bienvenida a las personas que vienen ujú. de otro país. Así que yo creo que la Biblia es muy clara y lo que nosotros tratamos de hacer es enseñar una teología holística sobre ese tema de migración, no solamente sacar un pasaje aquí o un pasaje allá, pero ver qué es la gran narrativa, El contexto, ¿no? sí, el contexto de la migración en la gran narrativa de las escrituras, Mm. y cómo podemos aplicar eso a nuestro mundo hoy. Ahora que mencionas a Abraham, en el libro también se menciona a Agar, ¿no? Ujú, Que utiliza el término el roí, ¿no? El Dios que me ve. En el libro se hace la pregunta, ¿no? La perspectiva, ¿desde qué perspectiva la iglesia ve a la migración, ¿no? ¿Desde una perspectiva política, cultural o bíblica? Entonces dice, como creyentes, ¿cuál debería ser nuestro lente al ver a los inmigrantes, ¿no? Y lo que sugiere el autor en uno de estos ensayos es que uno de los objetivos con los que esperamos ver a todas las personas es la imago Dei. ujú. Incluso a los inmigrantes, sí, incluso a los inmigrantes. Y me llamó mucho la atención porque él dice, verlos como cualquier otra cosa da poder a guerras políticas y culturales que tratan a los inmigrantes como una carga y una molestia que arrastran a la sociedad a un abismo del problema. Entonces, más adelante sugiere que el hacer eso, el verlos de esa manera, es como escupirle a Dios en la cara, ¿no? ¿Cómo la iglesia debería ver al inmigrante y qué diferencia puede hacer? Sí, yo creo que eso es una pregunta muy buena y muy central en entender cómo nosotros debemos responder. Y yo creo que la fundación de todo es que la humanidad está creído en la imagen de Dios, cual todas personas están creídos en la imagen de Dios. Y parte del el trabajo que yo hago es enseñar que el atributo de movimiento, de Mm, mover de un lugar al otro, es algo que es intrínseco, un atributo intrínseco de ser ha sido en la imagen de Dios. Cuando nosotros estudiamos esta noción de la imagen de Dios, tres diferentes maneras para entenderlo. El primero es intrínseco, el segundo es, y el tercer manera es funcional. Eso mm, es decir, porque Dios es un rey, Él nos da a nosotros la capacidad de ser um, reyes o rulers en este mundo, porque Dios es un Dios que crea las cosas. Nosotros podemos crear cosas en este mundo. Ahora son en maneras más finitos, más limitados, pero ujú, esto es un atributo que Él da a nosotros mismos. Y porque Dios es un Dios que se mueve y se mueve libremente en este mundo, también Dios no da la capacidad al movimiento en este mundo y eso es parte de ser hecho en la imagen de Dios. Eso es decir que cada persona ah, en alguna manera ha experienciado esta realidad de la inmigrante. Y la manera en que nosotros hablamos de eso no es solo hablar de este tema de inmigración, sino la migración humana. mm, Eso es decir, el movimiento de las personas. Ah, y, y- y- y cada persona, desde el momento que se nace hasta el momento que se muere, está moviendo. ujú, Salir de mi casa, a ir a la tienda, yo estoy en movimiento. O ir a la iglesia, yo estoy en movimiento. O ir a otro estado, mi esposa y yo vamos a Wyoming y después a San Antonio. Eso es mover, cruzar fronteras. Y personas mueven por diferentes razones, razones positivas, razones negativas, porque quieren mover, porque no tienen otra opción, pero mover. ujú.
Así que cuando nosotros lo vemos en esa manera, nosotros podemos ver en el inmigrante un hermano, una hermana, Ujú. un ser humano como nosotros. Y yo estoy completamente en acuerdo con lo que dice el autor. ¿Quién era el autor que dijo eso? ¿Era Iber o era alguien más? Creo que era el capítulo 3, si Tres, no ok, estoy. eso yo creo que es Sammy Alfaro. Sammy Alfaro. Ujú, Sí, cuando nosotros minimizamos la imagen de Dios en cualquier persona, a esencializarlo a un término como ilegal o ujú. criminal o algo que se limita el dignidad, la imagen de Dios en esa persona. Yo creo que eso es un pecado peor. Y incluso ahora que mencionas desde el Génesis, ¿no? ¿Qué tan importante es el Génesis para entender el aspecto migratorio de Dios, ¿no? Ujú, Porque al principio del libro también se menciona este argumento de que cuando Dios creó, Dios se movía por las aguas, ¿no? Eso me ujú, llamó mucho la atención. E incluso la migración del Dios divino a la encarnación es otro movimiento, no físico, pero un movimiento divino, espiritual, ¿no? ujú. Ento- Sí, Continúa. sí, sí, hay un quote o un cita de un teólogo que se llama Daniel Grudy. Y él dice que la encarnación es la gran migración de la historia humana. Mm, El movimiento desde Dios hacia la humanidad hace posible la humanidad mover más cerca a Dios. mm. Así que el movimiento es central en entender el plan redentido de Dios en este mundo. E incluso él dice, hizo un highlight en uno de sus dichos también que dice, una metáfora universal de lo que significa ser humano ante Dios es ser un pueblo peregrino en este mundo. O sea, como cristianos nosotros no pertenecemos en sí a este mundo. Una vez que aceptamos a nuestro Señor, pasamos a tener una, como quien dice, una ciudadanía celestial, ¿no? Que todavía no, pero que nos está asegurada en el futuro, ¿no? Para el que persevera. Exacto, sí. Siguiendo la temática, te quería preguntar, ¿cómo nació el concepto del Migration Christian Conference? ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Qué te motivó y cómo se dio todo, no? Sí, la idea de la Conferencia Cristiana de Migración nació desde un deseo a ver conversaciones más fieles a las escrituras cristianas sobre este tema de migración. Nuestra primera conferencia era en 2019 y en ese tiempo yo estaba hablando con mi esposa, que era mi novia en ese tiempo, y compartir mi corazón sobre cómo tanto me dolió la manera en que a la sociedad y las personas estaban hablando de la comunidad como criminales, como animales, como tantas malas palabras. Y muchos cristianos también de acuerdo o soportando a personas que hablaban de nuestra comunidad de esa manera. Y lo que yo quería Mm, ver es una conversación más fiel, un lugar donde no donde la política influencia la fe cristiana, pero donde nuestra fe cristiana puede influenciar nuestra política. Y mm. yo creo que muchas personas no tienen una perspectiva teológica o bíblica sobre este tema de migración. Hay una estadística de Mesa El Evangélica. 80, el Ujú. 88%, ¿no? O Sí, el 90%, dicen ahora. sí, sí, pues ya los estadísticas ha cambiado. Yo creo que se ha mejorado un poquito, Ok, pero ya es como antes era como 88% de cristianos no tenían una perspectiva bíblica sobre bíblica. la migración. Ahora Preocupante. es 78. Así que es mejor, pero Pero hay- todavía es muy malo. es muy mal. Sí, a mí la verdad que cuando yo leí ese dato me preocupó bastante. Sí. Me preocupó muchísimo porque, y refleja los desafíos que estamos viendo hoy en día, ¿no? Especialmente en los Estados Unidos, en donde la iglesia no está marcando una diferencia en este tópico en específico, ¿no? Podemos ayudar al pobre, al necesitado, pero ¿y el migrante?
Exacto. Sí, exacto. Y eso es un gap en nuestro entendimiento. Y lo que nosotros queríamos hacer es traer juntos a pastores, a líderes cristianos, a académicos, y también personas que están haciendo este trabajo en su comunidad, a activistas, juntos en un cuarto. Para hablar junto qué dice la Biblia sobre este tema y cómo nosotros podemos responder de una manera que es positiva y Mm, proactiva en este mundo, porque hay muchas personas que están hablando de los problemas o como inmigrantes son problemas o cualquier cosa, pero no hay muchas personas que están tratando de ser parte de la solución. Y mm, como la iglesia, nosotros somos la respuesta a los problemas de este mundo y nosotros debemos mover en este mundo y responder y ser el ejemplo del corazón de Dios a través de las realidades rotos de este mundo. Así que nosotros hicimos nuestra primera conferencia en 2029, y era aquí en Boston, Massachusetts, en una iglesia que se llama Congregación León de Judá. Y queríamos hacerlo el próximo año, pero eso es cuando pasó COVID. oh, Así que todo el mundo se fue en línea. Y por 3 años nosotros hicimos nuestra conferencia en línea. Y eso fue una gran bendición, una bendición que nosotros no esperamos, porque cuando empezamos a hacer eso, ya la conferencia no era algo local, no era solamente mm, Boston, pero ahora personas estaban asistiendo desde Florida, desde Texas, desde California. mm, Cuando nosotros regresamos en persona en 2023, en 2024, ya era una conferencia nacional y eso es algo que nosotros no esperamos. Tenían personas viniendo de todos estos lugares, desde Hawái, también Canadá, hasta Brasil. Nosotros wow. tuvimos personas viniendo a esta conferencia, así que Dios lo ha bendecido en una manera muy especial. Y ahora donde nosotros nos encontramos, ya que este trabajo ha evolucionado, es nosotros estamos explorando esta intersección de la teología pública y la migración. Cómo nosotros podemos responder a las realidades de este mundo. Cómo nuestra teología puede hablar no solamente a la iglesia, pero también a la sociedad. Y cómo Mm. nosotros podemos hacer luz en este mal mundo. Me encanta su misión social, ¿no? Su misionología dentro de la teología, que en parte es un propósito en este podcast, o sea, que lo académico se pase por el filtro y que los estudios académicos se transformen en un mensaje más sencillo a todos los cristianos, que todos puedan aprender acerca de lo que los académicos están profundizando, ¿no? Dentro Sí. de la palabra y de los estudios teológicos. Volviendo al libro, mencionaste, explícanos la perspectiva de la creación, caída, redención y restauración dentro de tu propuesta. Sí, la creación, la creación del mundo, el caída, sí, la creación del mundo, la caída del mundo, el redención en la cruz, y la restauración del reino. Estos son los cuatro movimientos y está Mm, basado en los cuatro movimientos de la Biblia: creación, la caída, redención y restauración. Y esto es el framework, mm. El marco. el marco en nosotros, cómo nosotros entendemos migración a través de la gran narrativa de la escritura. Así que cuando nosotros vemos en el periodo de creación, nosotros vemos en Génesis 1:28 el primer mención de la migración humana, en la llamada de ser fructíferos, multiplíquense, llenar Mm, la tierra. En esa llamada de llenar la tierra, para llenar la tierra tienes que mover, ujú, tienes que expandirse. Y nosotros vemos que Dios da ese mandamiento diciendo antes de eso, y Dios les bendijo y dijo a ellos. Eso es decir que el propósito original de Dios para la migración era hacer una bendición. mm, Era algo que era bueno, no era algo que era caído, no era algo que era um, corruptido del pecado.
y nosotros vemos las intenciones original de Dios en ese tiempo. Pero cuando nosotros vemos ah, ah, la entrada del pecado en este mundo, nosotros vemos que el pecado no solamente tiene, no solamente tiene Repercusiones. repercusiones individuales, pero también sociales. El Mm. repercusión individuales, a nosotros vemos una separación espiritual de Dios, este tipo de desplazamiento espiritual, pero también nosotros vemos el caída um, Como el del pecado social, colectivo, ¿no? colectivo es lo mismo. Y nosotros vemos eso en muchas maneras. Desde Adán y Eva se han expulsado del jardín, el primer deportación en las escrituras cristianas, hasta el cherubín enfrente del jardín de Edén, el primer frontera Ujú, en las escrituras, que para que ellos no podían entrar otra vez, a Caín matando a su hermano Abel, el primer murder, el asesino ujú, en la Biblia. Y nosotros vemos que personas se empiecen a mover no de ser una bendición, pero en una manera de huirse, una mm, manera de esconderse, una manera de buscar seguridad, porque ya este mundo no es lo que era. Y nosotros vemos eso en nuestro mundo de hoy. Hay tantas condiciones en que personas se están moviendo por corrupción política, mm, hasta guerra, hasta tantas cosas que ujú, personas se están moviendo. Así que nosotros vemos la creación, la caída, en la redención es donde nosotros vemos la manera en que Dios está trabajando para redimir no solamente la humanidad, pero el mundo. En Dios a enviar su Hijo, el gran migrante cósmico, desde ujú, el cielo hasta la tierra y regresando a la tierra para redimir la humanidad. Y vino como migrante, vino como un nacido entre nosotros, como un refugiado, porque cuando era un niño, el rey de ese tiempo quería matar a todos los niños. Y Dios mandó un ángel para decir de huirse ujú. de ese lugar. Así que nosotros vemos la protección de Dios sobre Jesús en ese tiempo. Y cuando Jesús dijo que yo fui extranjero y tú me Me das, vestiste, sí, ajá. sí, él estaba hablando de su experiencia personal. Eso no era algo que era abstracto, que no era parte de su experiencia vivida. Eso era algo Mm, que él vivió a sí mismo en este mundo. Así que nosotros vemos la manera en que Dios está redimiendo esta llamada a la migración. Y en esa redención, nosotros vemos que cuando Jesús se resucite, resucita. resucita, el último llamada que él da a sus discípulos es ir Y, y hacer a discípulos de todas las naciones. Eso es mm, de decir, el primer mandamiento de Cristo, de Dios en el Antiguo Testamento era el llamado de llenar la tierra, el llamado al movimiento. mm, Y um, el último mandamiento de Jesús antes que se subió al cielo hacelo. era la migración, era el movimiento otra vez para hacer una bendición a toda la tierra, a todas las naciones. Así que nosotros ahí es donde vemos cómo Dios está restaurando ese mandamiento original y cómo nosotros como cristianos mismos en esa restauración, Dios nos llama a ser parte de ese trabajo de redimir y restaurar esa tierra. Yo creo que esto nos enseña algo muy importante porque yo creo que la experiencia del emigrante a sí mismo, la persona que es migrante en este mundo, puede enseñarnos algo sobre qué es ser cristiano Ujú, en este mundo, porque ellos están viviendo una vida que está desplazado, que no es confortable en las cosas en este mundo, y esa es el vida en que Dios nos llama a nosotros. Cuando Él ujú. dice, sígueme, Él está llamando a cada cristiano a una vida como el migrante. A cargar tu cruz también, ¿no? Que es parte de también. Y Exacto. fíjate lo que tú mencionas acerca de
de Adán y Eva siendo los primeros deportados, como iglesia, ¿no? La iglesia primitiva dio un nacimiento a los primeros refugiados, Ujú. misioneros, ¿no? Cuéntanos un poco más acerca de esa parte del libro, porque a mí me voló la cabeza el hecho de decir, los cristianos de la iglesia primitiva, ellos no salieron porque tenían ganas de salir, ellos salieron por persecución en un principio. Sí, Cuéntanos un poco acerca de esto, esta perspectiva de en Hechos, ¿no? Hechos 1. sí, sí, excelente, sí. So, primeramente, al mencionar el Adán y Eva, ahí la deportación, algo que yo quiero mencionar de eso, porque personas siempre dicen, ay, Dios deportó a Adán y Eva, es, así que es, deportación es algo que es bueno. No, Oh, ujú, la deportación no era parte del plan original de Dios. mm, Eso no era el deseo para Dios, para la humanidad. El deportación es un resultado del pecado en este mundo. Así que cuando nosotros vemos deportaciones en este mundo, eso también es parte del caída de este mundo. No era parte del plan original de Dios, pero es una realidad que nosotros ya vemos, es necesario y existe en este mundo caído ahora. Pero al punto que usted mencionó, de, sí, el enviar de los discípulos. Muchas veces como pentecostales nosotros vemos a Hechos 1:8 donde dice, usted va a recibir poder cuando el Espíritu viene sobre a ti, va a ser mis discípulos en Jerusalén, en Judea y Samaria hasta el fin del mundo. Um, y yo acredito esta idea a un teólogo de Indonesia que se llama Eka Putra Tuwamahu. Él dio una presentación sobre esto en la Sociedad de Estudios Pentecostales en 2023. Y él habló sobre este tema que muchas veces hablamos de Hechos 1:8 como el paradigma de cómo el Evangelio debe moverse en ese mundo, debe expandirse. Eso es una manera con poder, una manera con fuerza, una manera más colonial. autoridad. Sí, en esa manera. Pero cuando nosotros vemos cómo el Evangelio se expandió, nosotros vemos que era de un lugar de persecución. Porque en Hechos 8:1, ¿qué pasó en Hechos 7? Esteban fue matado por predicar el evangelio. Y dicen Hechos 1:8 que una gran persecución se cayó sobre las personas en Jerusalén y se huyeron a Judea y Samaria. Eso es decir, la manera en que el evangelio se expandió era a través de refugiados, de Mm. personas buscando asilo, de personas que estaban en movimiento por la persecución. Y eso es algo muy importante para nosotros entender, porque cambia nuestra misiología en entender que nosotros no solamente debemos mover y compartir el evangelio de nuestro privilegio en este mundo, sino debemos compartirlo también en cuando nosotros no tenemos nada. Y también que muchas veces la manera en que el evangelio se mueve en este mundo no es con los fuertes, no es con las personas que tienen recursos, que tienen el dinero para hacer un viaje de misiones a cualquier lugar, pero son las personas de el mundo mayoría que están viniendo nuestras comunidades que traen el Mm, Evangelio. Son los inmigrantes mismos, los refugiados que traen el Evangelio a nuestras comunidades y tienen algo que enseñarnos ujú. sobre la fe cristiana. Guau, y que esa perspectiva realmente cambia nuestra forma de ver la misionología, ¿no? Como cristianos. Y yo creo que juega un rol viceverso, ¿no? En cuanto a otras religiones también. Cuando venimos, y ese es uno de los motivos por el cual a mí me llama mucho la atención y me he enfocado en apologética, en religiones, porque tenemos gente que viene de todo el mundo. Entonces, al conocer parte de su religión, conocemos parte de su cultura y de alguna manera podemos conectar junto a ellos y compartir el evangelio. Entonces, creo que
es algo en lo cual tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Como se dice en Chile, yo soy de Chile, Sí, ponernos las pilas en cuanto a la misionología del cristiano, ¿no? Quiero tocar el tema de ¿tiene relevancia nuestra identidad cristiana en cómo vemos a las masas migratorias? Pero antes quería preguntarte acerca de cómo balanceamos cuando tú hablas de deportaciones, ¿no? ¿Cómo balanceamos el hecho de que, digamos que este país está deportando criminales, ¿no? Y sabemos que están agarrando de todo, ¿no? ¿Cómo justificamos el hecho de que sí se deporte a un criminal que tiene delitos de asesinato, de secuestro, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos balancear desde una perspectiva cristiana, ¿no? Que mucho, eso es con lo que batalla mucha gente. Es como que, bueno, si es un criminal o si tiene un récord criminal, está bien. Y este está mal. Es cómo podemos pasar el filtro, ¿no? Bíblico a través de eso. sí, eso es una buena pregunta y una pregunta muy importante, porque nosotros existimos como cristianos en un mundo caído, Ujú, y nuestro compromiso es primeramente al reino de Dios antes que cualquier reino de este mundo. Ah, yo creo que con el tema de deportaciones, como yo mencioné, muchas veces es una necesidad en este mundo caído, ujú, quebrantado. Si hay alguien que es un peligro a la sociedad, alguien que, porque también existir en un país que no es suyo, también es un privilegio, es algo que alguien, de que personas deberían buscar, pero si una persona es un peligro, en esos casos, yo creo que hay justificación a deportación al país en que esa persona se regresó. También yo creo que es importante que nuestros sistemas de migración funcionan bien, porque mm. hay un balance, como usted menciona, que nosotros tenemos que ver que cada nación, claro, tiene una responsabilidad a sus de las Ciudadanos. personas, de sus ciudadanos, pero también como cristianos, nosotros creemos que hay una responsabilidad a dar bienvenida al Mm, extranjero, a cuidar al huérfano, a la viuda, todos estos tipos de personas. Y creemos que cada gobierno tiene una responsabilidad también a extender hospitalidad a las personas que están en necesidad. Y también hay leyes internacionales que dicen en la Declaración Universal de Derechos Humanos que cada persona tiene el derecho humano de venir a una frontera y pedir asilo para entrar a otro país. Eso es un derecho humano que mm, existe, que todos los países que son parte de el United Nations están de acuerdo. Así que buscando ese tipo de balanza es muy importante. Yo creo que el mensaje de la Biblia es mucho más radical que nosotros estamos cómodos en ujú. entender en este tipo de, en este tema de migración, porque cuando nosotros vemos el noción uh, eh, de refugio en las escrituras cristianas. Nosotros vemos que Dios siempre está extendiendo refugio a personas que son criminales y que no son criminales. Nosotros vemos que en las ciudades de refugio, Dios hace una manera para personas uh, Que escapen, ¿no? que escapen, hicieron algo por accidente, pero que era un crimen y Ujú, sí, que era un crimen y ellos podían huir por un tiempo. Nosotros vemos que las prácticas de la iglesia del tiempo de los, ¿cómo se dice? Medieval times. en los tiempos medievales. Medievales. Durante ese tiempo, la iglesia era un lugar para refugio para criminales. Y durante el tiempo del el movimiento santuario, hubo muchas personas yéndose de lugares como El Salvador, como Guatemala, buscando refugio en los Estados Mm, Unidos. Y las iglesias estaban dando bienvenidas a esas personas para proteger a esas personas. Así que yo creo que el papel de la iglesia es diferente de la mm. iglesia del gobierno.
Esas son dos diferentes cosas diferentes. Claro, lo que nosotros debemos hacer es respetar el ley, es obedecer el ley, pero también idealmente queremos pathways, queremos um, Encaminar. encaminar a maneras que personas pueden buscar su ciudadanía Ujú, aquí en los Estados Unidos y examinar cada caso, caso por caso, a hacer el mejor que podemos hacer por cualquier persona. Hay algunas personas que si son peligro a la sociedad se van a deportar. Pero como ujú, usted dice, la mayoría, y eso es importante, la mayoría de las personas son personas que están trabajando, buscando mejorar su vida o huyendo de algo difícil de sus países de origen, buscando maneras como nosotros podemos honrarlos ujú. en su pasada de buscar ese tipo de ciudadanía es importante. La última cosa, porque estoy hablando mucho ya, que yo quiero No, no, decir tranquilo. es que esta palabra criminal es algo que nosotros tenemos que pensar muy duro Mm, sobre este tema, porque como cristianos, nosotros seguimos a alguien que fue considerado un criminal del Estado y lo crucificaron. Y cuando nosotros vemos la realidad de la iglesia antigua, de los discípulos de Cristo, ser un cristiano era ser ilegal ujú, en ese tiempo. A decir sí a Cristo era decir no al emperador de Roma y entrar en una identidad que era precario, que era no legal en ese ujú, tiempo, por seguir a Cristo. Así que yo creo que la iglesia antigua entendió eso. Ellos vivieron la experiencia de vivir fuera de ley. Y eso es decir que porque una ley existe no es decir que la ley es justo. ujú, Y cuando nosotros nos encontramos en esos dilemas éticas, nosotros tenemos que hacer decisiones muy difíciles. Nosotros vamos a obedecer a las leyes de este mundo o nosotros vamos a obedecer una ley más alto, la ley de Dios. Y eso yo creo que es algo que debemos pensar. Y este tema de criminal necesita mucho más, como se dice, nuance, más Como profundidad más estudio sobre acerca este de eso. tema, sí. Y sin ir más allá, todavía ocurre, específicamente, digamos, en sectores asiáticos, países asiáticos, y de igual manera en los países del Medio Oriente, ¿no? Ser cristiano es básicamente ir en contra de la ley de ciertos países, en los Ujú, cuales hace poco leí un libro acerca de cómo Jesús se presenta en masa, en sueños a los musulmanes en ujú, países perseguidos. Y cuando las personas allá evangelizan, ¿no? La gran pregunta es, si tú aceptas a Jesús, a ti te van a buscar y sí, puede que te maten por el nombre de Jesús. Y la gente aún así se convierte. Entonces, dice, la convicción de estas personas está a otro nivel al momento de convertirse al Señor, de aceptar el nombre de Jesús, ¿no? Y me lleva a pensar en nuestras presuposiciones como, como ciudadanos, ¿no? Todos tenemos presuposiciones acerca de ciertas etnias alrededor del mundo, ¿no? Y se toca en el libro acerca de creo que se dice xenofilia y y- la xenofobia, sí. o xenofobia y Ujú. xenofilia. Explícanos un poco acerca de estas dos diferencias. Sí, el xenofilia viene de dos palabras griegos. Xeno es temor. No, no, perdón. Xenofilia, xenofobia. So, xeno es el palabra para extranjero. Filia es el palabra para amor. Mm, So, xenofilia es al amor al extranjero. El xenofobia, fobia miedo. miedo al extranjero. Y esos son dos diferentes éticas en que nosotros vemos en las escrituras cristianas. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y otras partes, nosotros vemos este tema de xenofilia, a amar al prójimo, a extender hospitalidad a la persona en necesidad. Eso es parte de la postura de la iglesia
a las personas que están en necesidad. También hay algo muy importante sobre este tema de el contexto en que nosotros nos encontramos, porque nosotros vivimos, y nosotros sí vivimos en una sociedad, en un país que ha sido influenciado por el pensamiento cristiano. Eso es parte de nuestro país. Nosotros vivimos en un lugar donde es mucho más fácil ser cristiano, como en otras partes del mundo, como usted mencionó. Y es muy fácil olvidar eso. Y es muy fácil, ya que nosotros estamos cómodos, ya que nosotros tenemos privilegios, ya que nosotros estamos establecidos, es muy fácil um, a no recordar uh, la realidad de ser desplazado, de ser inmigrante o de ser de un lugar que no tiene los mismos privilegios. Y eso es porque Dios dice a su pueblo, cuando un extranjero viene entre ustedes, trátalo como un nacido entre nosotros, porque ustedes fueron extranjeros Ujú. en el país de Egipto. Y yo creo que lo que pasa con muchos latinos, y yo digo eso con mucho respeto y mucho amor, es que en este proceso de venir de su país a los Estados Unidos, hay un proceso de asimilación que empiece en cada persona, desde la primera generación hasta la segunda generación, a la tercera generación, y personas empiecen a buscar este tipo de, esta noción de belonging. ¿Cómo se dice belonging? Perteneciendo, De de pertenecer. pertenecer de este nuevo país. ¿Sí? Hay una Ujú, transición que pasa en salir de su país de origen y tratar de pertenecer de este país. mm. Empieza un tipo de negotiation, ah, Negociación. negociación de su identidad propio, de Mm, ser parte de esa nueva cultura, de ser parte de la sociedad, de ser parte de este sueño americano, y ser aceptado por este tierra y de estos, los poderes y todo. Y en ese proceso, muchas personas olviden o terminen con parte de sus identidades como antes o no recuerdan mm, esas cosas. Las personas que son indocumentados no tienen ese mismo privilegio de pertenecer, porque ellos existen fuera de ley y ellos no pueden negociar su identidad en la misma manera que un latino que es un ciudadano ujú, aquí en los Estados Unidos. Así que la experiencia del latino documentado y el latino indocumentado es muy diferente mm. aquí en los Estados Unidos. Y entre la comunidad latina misma, nosotros debemos pensar muy duro también si nosotros ya estamos extendiendo esa xenofilia a nuestros hermanos o Cristo o esta xenofobia a ellos. Wow, qué espectacular esta perspectiva, ¿no? Va a ser de mucha bendición, me lo imagino siendo de mucha bendición a que la gente se empiece a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo me estoy comportando con mi prójimo, independientemente de cuál sea su situación legal o su situación de dónde viene, de nacionalidad? Y esto nos lleva a la hospitalidad, que es ya al final del libro, ¿no? Que Wilmer Estrada Carrasquillo toca el tema de la hospitalidad como iglesia, como hogar, y él lo menciona como un hogar acogedor, un Dios acogedor y una iglesia acogedora. ¿Cómo podemos demostrar de la mejor manera todas estas cualidades que aprendemos en la palabra de Dios, pero tenemos que practicarla, ¿no? Sí, sí. Pregunta muy buena. Yo creo que esta noción de hospitalidad es central al Evangelio, al misión y el papel de la iglesia. Yo creo que como iglesia nosotros estamos siempre tomando los mismos pasos que Cristo hizo en este mundo, amando a las personas en los perfiles de la sociedad. Y en esa misma manera que nosotros vemos que Dios era el refugio para el pueblo de Israel. Y como
Los Salmos dice que Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza en tiempo de necesidad. También el papel de la iglesia es ser como Dios en extender refugio y hospitalidad a las personas en necesidad. En ser ha sido en la imagen de Dios es copiar las acciones de Dios. En ser más como Cristo es copiar los mismos pasos de Cristo, y que la hospitalidad es uno de esos pasos que Él nos llama a nosotros. Y Él dice a nosotros a no discriminar en la manera en que nosotros damos hospitalidad. La salvación no es dependiente si alguien es un ciudadano o no. El Evangelio no es algo que se depende en otros diferentes factores. Es algo que es para todas las personas. Y nosotros estamos llamados a caminar con personas en paso a paso en sus vidas, no solamente espirituales, pero también físicas. Cuando Jesús ya estaba a ser crucificado, a ir a los cielos, Él dijo que yo te voy a dar un paracletos. Eso es alguien que es un comforter, alguien que, ¿cómo se dice? ¿Podrás? El ayudador, El ayudador, el abogado, el abogado. algo que alguien que va a acompañarte, una ética de acompañamiento en este mundo. Y Jesús sabía que ellos iban a entrar en un contexto muy, uh, muy hostile, Hostil, hostil, hostil. Ujú. un realidad muy hostil, donde ellos iban a experimentar esta realidad de ilegalidad, de desplazamiento en su sociedad misma. Y Él iba a dar el Espíritu para acompañarlos en esa nueva realidad. Así que en la misma manera, cuando nosotros estamos acompañando las personas en este mundo, estamos acompañándolos a recibir la salvación y a enfrentar las realidades y los desafíos que ellos están viviendo en este mundo. Eso es el papel de la iglesia en este mundo. Mm, maravilloso. Y ahora en esta sección, ¿no? Ya para ir concluyendo, como te mencioné, me gustaría poner argumentos que por lo general, ¿no? Los cristianos nacionalistas utilizan. ¿Cómo podemos refutarlos de una manera rápida, no tan profunda? Con el plan de equipar a la iglesia, ¿no? A quien escuche este podcast, para decir cómo respondo a estas cuestiones, ¿no? O a lo que está diciendo las personas, ¿no? Por ejemplo, los inmigrantes traen culturas que no se integran y debilitan nuestra forma de vida tradicional. O sea, me refiero a que traen una cultura que no es compatible con Occidente, digamos. ¿Cómo responderías tú y qué consejo le darías a estas personas como que para cambiar su pensamiento como cristianos? Sí, eso es una buena pregunta. La primera cosa en que yo diría a esa persona es que no hay una cultura en los Estados Unidos de qué es ser americano. Nosotros somos una nación de migrantes, de personas de diferentes culturas, de personas de diferentes lugares, un país muy diverso. Y lo que yo creo que nosotros estamos viendo desde esta perspectiva nacionalista es muchas personas tratando de definir qué es ser americano, cómo nosotros podemos Preservar. preservar quién nosotros somos. Y la realidad, si usted ves a la historia de los Estados Unidos, una sociedad que fue creado por hombres blancos, y era hombres blancos que tenían ciudadanía. Cada otro país, cada otra persona, las mujeres, las personas de diferentes lugares, este país, las leyes estaban construidos para excluirlos de este mundo. Así que cuando ustedes escuchan eso, si usted es latino, esa perspectiva está tratando de excluirte también de este mundo. Y cuando nosotros escuchamos eso, lo que yo, lo, en responder a esta perspectiva nacionalista, es que nosotros vivimos por un rey, por un reino eternal. Y la diversidad no es algo que es malo, sino es una manifestación de
quién Dios es en este mundo, de cada tribu, de cada nación. Cada persona tiene un parte de la imagen de Dios en ellos mismos. Y hay algo muy maravilloso en las diferentes culturas viniendo juntos. Ahora, cada cosa de todas las culturas no son buenos, no son correctos, como nosotros, de otros. Siempre nosotros estamos como un poquito caídos porque es parte de este mundo. Ujú. Pero yo creo que la Biblia nos enseña es amar y respetar a todos. Y cuando nosotros estamos creando una sociedad, no debemos ver a nosotros como ¿cómo se dice? Un threat, Una amenaza. una amenaza, sino una oportunidad a conocer a alguien que es diferente de usted y compartir las buenas nuevas con ustedes. Nosotros no debemos vivir en miedo como cristianos, nosotros debemos vivir con fe y Mm. extender la bienvenida a cualquier persona. Wow, y qué lindo que mencionas eso, ¿no? El no verlos como una amenaza, sino como una oportunidad. Es como en vez de nosotros tener que ir a sus países, ellos están viniendo acá y el Ujú. evangelio se mueve en este país. Y dentro de eso también está quien argumenta que no debemos permitir que las otras culturas cambien el fundamento cristiano de esta nación. ¿Qué dirías tú acerca de que el argumento de que no debemos permitir la migración descontrolada porque puede cambiar nuestra manera cristiana de pensar como nación? Sí, yo creo que no hay una nación cristiana. Eso es algo que no puede existir en este mundo. El único nación cristiano que va a existir, que es perfecto, es cuando Jesús viene a regresar a establecer su Ujú, reino en este mundo y tratar a levantar una nación en esa manera, yo creo que es una idolatría, porque en tratar, el evangelio no es algo que se hace como un to force, no es esforzado. esforzado en Ujú, otra persona, no es algo que usted puede enforzar del parte arriba a abajo, porque cuando usted hace eso, usted no va a reflexionar, no sociedad puede hacer eso. mm, Nosotros vemos que cuando el cristianismo en realidad creció y cuando en realidad era más efectivo, era cuando creció de los márgenes. ujú, Nosotros vemos que cuando los discípulos compartían el Evangelio de los márgenes, eso es cuando las personas vinieron a Cristo. Y no hay ningún país en este mundo que se puede llamar cristiano, porque cada uno está caído, cada uno tiene diferentes compromisos. Yo creo que nosotros vivimos en una sociedad pluralística en ese mundo en los Estados Unidos, donde hay muchas diferentes perspectivas. Y como mm, cristianos, nosotros tenemos un papel en compartir nuestra fe en el plazo pública de diferentes ideas, siendo respetuoso en esa manera, pero no es algo que se puede forzar en mm, otro, porque ya cuando nosotros hacemos eso, yo creo que perdemos algo esencial de qué es el Evangelio, porque el Evangelio es algo que es buenas noticias, no es ujú, algo que se esfuerza en otros. Y yo creo que con eso también hay una perspectiva muy militarística que muchos cristianos, que muchas personas nacionalistas tienen en la manera en que la fe cristiana debe compartirse. mm, Y mm. cuando nosotros vemos la historia del cristianismo, cuando usaron fuerza militar, eso nunca salió bien para Claro, la reputación de la iglesia. Hay un corito antiguo que dice, no es por espada ni por ni por ejército, ejército, por el Santo Espíritu. que es Zacarías 4:6. Exacto. Y ahí yo creo que es donde nosotros vemos una ética más saludable en la manera en que nosotros estamos llamados a compartir nuestra fe. No con espada, no con ejército, no con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Y eso nos enseña que el poder del Espíritu Santo es non violenta, es non-violent. No violento, no violento. Ujú. Eso debería enseñarnos la manera que compartimos y relacionamos a la sociedad.
Maravilloso. Así que, Daniel, te agradezco muchísimo, muchísimo por este tiempo. De verdad que me ministró mucho, me nutrí mucho. Espero que lo haga con nuestra audiencia. Quiero compartir nuevamente para todos la iglesia y la migración, una visión teológica para el pueblo de Dios. Cumplió 3 años Sí, ese este mes. libro, ¿verdad? Sí, Wow, felicitaciones. La verdad que muy, muy completo. Te da una perspectiva muy refrescante como cristiano y como inmigrante también. La verdad que te toca dentro de tu identidad, ¿no? Así que te doy las gracias. Cuéntanos un poco acerca de Migration Christian Conference, cuándo es, sé que viene pronto, quiénes están invitados, pueden inscribirse, de qué manera pueden verlo. sí, este año vamos a tener el Conferencia Cristiana de Migración el 17 y 18 de octubre. Va a ser aquí cerca de Boston, Massachusetts, en Gordon College. Y vamos a estar preparando a líderes de la iglesia con los recursos en responder a las realidades de migrantes en nuestro mundo hoy. Yo creo que en los últimos años nosotros hemos enfocado en qué dice la Biblia y cómo nos puede instruirlos, y eso todavía es parte de lo que nosotros estamos viendo en este momento. Pero también estamos en un lugar donde estamos aquí para ayudar a la iglesia latina y la iglesia migrante. Y hay muchas personas que no tienen esa visión. Esta conferencia no es para esas personas, este mundo. Esta conferencia es para las personas que entienden el corazón de Dios para el inmigrante, están aquí para abogar, para pelear para la comunidad inmigrante. Vamos a dar recursos para la iglesia en cómo hacerlo. Así que si usted quiere conocer más, inscribirse para esta conferencia este año, puedes encontrarlo en theologyandmigration.com, teologiainmigración.com. Y vamos a tener un gran grupo de personas compartiendo. Vamos a tener el doctor Alexis Salvatierra, que es el decano del programa Centro Latino de Fuller Theological Seminary. Vamos a tener a Lloyd Barba, quien es un profesor aquí en Massachusetts que hace mucho en la área de santuario y que la iglesia sea un santuario para la comunidad. Hay muchas personas de muchos diferentes lugares que van a estar con nosotros. Así que si usted quiere inscribirse, puede hacerlo en nuestro sitio de web, theologyandmigration.com. Perfecto, increíble. Así que todos los links van a estar en las notas de este podcast, el link del libro, las conferencias y bueno, sé que estás terminando tu doctorado pronto, ¿verdad? Así que Sí, se vienen nuevos escritos, me imagino, sí. nuevas publicaciones. Sí, algunas personas cosas están en el proceso, sí. Qué bueno, te felicito. Así que muchas gracias. Estoy muy agradecido por tu tiempo y bueno, espero que se repita en el futuro. Así que Gracias, seguir Kevin. en contacto. Así que muchísimas gracias y Dios te bendiga. Gracias, un placer.